En esta charla vamos a empezar a trabajar sobre la temática del patrimonio. Fueron muy interesantes las anteriores charlas que tuvieron. Esta parte puntual que tiene que ver con el patrimonio la vamos a dividir en dos partes, porque la verdad que es así como mucha información y nos parece y nos interesa mucho que puedan de alguna manera también poder hacer después preguntas y poder empezar a ver de qué manera se puede gestionar a nivel local en cada uno de sus municipios. Bueno, la mayoría de ustedes ya me conocen, soy la arquitecta Valentina Millón, directora provincial de Patrimonio. Formamos junto al arquitecto Sebastián Pacín, que ya lo van a ver, está ahí conectado, que es el coordinador de Patrimonio Mundial. Formamos parte de un área específica que tiene el Ministerio de Cultura y Turismo, que tiene que ver con lo que es la gestión de nuestro patrimonio. Dentro de la Dirección de Patrimonio está todo lo que tiene que ver con el resguardo del patrimonio material, que tiene que ver con todo lo que son los monumentos, también toda la parte de arqueología y el patrimonio inmaterial. El área específica de Sebastián tiene que ver con la gestión de los sitios de patrimonio mundial, que como saben tenemos 2 en la provincia. Y bueno, más que nada lo que nos interesa es que empiecen a tener un poco de conocimiento de la terminología, de la parte conceptual, de lo que tiene que ver la gestión del patrimonio y las diferentes maneras de alguna manera, y ahora y en una segunda etapa vamos a hablar más específicamente de todo lo que tiene que ver con leyes y normativas, que al estar de alguna manera como responsables del área de cultura, o de, bueno, si tenemos suerte van a empezar a ver áreas específicas o personas específicas que trabajen con lo que es gestión del patrimonio en cada municipio, porque esta provincia, como ya van a ir viendo, está llena de patrimonio y realmente tenemos una riqueza cultural y patrimonial enorme. Así que, bueno, sí, los invito a que vayan dejando todas las preguntas que vayan teniendo por el chat, o que vayan levantando la mano para poder preguntar lo que quieran. No queremos que se queden con dudas, y lo que nos interesa básicamente es que realmente les pueda servir. Nuestra intención con estas charlas es darles herramientas para tener un mayor conocimiento y para ver desde qué lugar y de qué manera pueden ustedes contar con la provincia. Podemos trabajar en equipo, trabajar en conjunto, pero también poder tener herramientas para trabajar cada uno desde el lugar que les toca para la gestión de su patrimonio local, ¿sí? Pero bueno, nada, yo no los quiero extender muchísimo más. Me parece que ya estamos en horario como para comenzar. Esta primera etapa la va a dar Sebastián. ¿Estás ahí, Seba? Sí, acá estoy. Ok. Bueno, te doy el traspaso de mando y bueno, y espero que les sea de muchísima utilidad. Y bueno, como les vuelvo a decir, ustedes tienen por un lado nuestros contactos, y aparte también pueden hoy mismo desde el chat ir dejando todas las consultas o dudas que les vayan generando, como así también les pido por favor, si les parece o hay alguna temática extra que quieren que toquemos desde la parte de patrimonial, vamos a tener una segunda jornada para que podamos ampliar en lo que ustedes consideren que les es necesario desde cada una de sus áreas, ¿sí? Muchísimas gracias y bueno, y espero que les sea muy útil. Las puertas están abiertas para que trabajemos de forma colaborativa en la gestión y en la preservación del patrimonio. Así que bueno, no os lo voy a aburrir más y vamos a empezar directamente con la charla. Esta charla específicamente vamos a trabajar conceptos de patrimonio, conceptos generales de patrimonio, para ver de lo que estamos hablando. Después Valentín en la segunda charla le va a dar una parte más técnica que tiene que ver con legislación y algunas declaraciones específicas. Pero lo importante es que empecemos de a poco a transitar este camino y empecemos a definir y a desglosar los términos para saber exactamente de qué estamos hablando. La que sigue, por favor. Bueno, es muy importante que empecemos a hablar sobre esta palabra, sobre patrimonio. ¿Qué significa la palabra patrimonio y cuál es su definición? Porque existen algunas confusiones o algunos términos
que se encuentran y que por ahí pueden llegar a producir confusiones o incluso enfrentamientos en postura respecto de lo que estamos hablando. La que sigue, por favor. Si uno va al diccionario y busca la palabra patrimonio, la primera definición que surge tiene que ver más con una cuestión legal o con una cuestión de propiedad. Y en el diccionario específicamente dice que el patrimonio es el conjunto de bienes propios de una persona o de una institución susceptible de una estimación económica. Entonces, esto es un término que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que a un abogado, para un contador, este es un término muy aceptable porque ellos manejan esta cuestión más de la estimación económica o esa susceptibilidad del bien a ser vendido, adquirido, transmitido, siempre en conceptos económicos. Para nosotros la definición va por otro lado, que tiene que ver más relacionado, que es más relacionado a la cultura, pero tenemos que ir al origen de la palabra para ver de qué estamos hablando. La que sigue, por favor. Patrimonio es una palabra compuesta, está formada por dos palabras que vienen del latín. Una es pater y la otra es omnio. Pater significa padre en latín, se pone la traducción, y omnio, la traducción es de recibido. Por lo tanto, si nosotros conjugamos estos dos términos, patrimonio significa todo lo que recibimos de nuestro padre, todo lo que viene de nuestros antepasados y nosotros lo recibimos. La que sigue, por favor. Por lo tanto, todo eso que nosotros recibimos de nuestros antecesores es nuestra herencia. Es la herencia que recibimos del pasado y que no es solamente de una persona, sino que también puede ser de una comunidad. Toda esa herencia que recibe una comunidad de sus individuos anteriores a uno. Pero que tiene una característica muy particular, que es esa herencia que se mantiene al día de hoy y que nosotros le otorgamos cierta importancia y decidimos transmitirla a las generaciones futuras. Acá empezamos a manejar algunos conceptos importantes en el tema de patrimonio que se diferencian con la definición anterior. Hablamos de herencia, hablamos de generaciones pasadas y hablamos de transmisión a generaciones futuras. Esos serían los pilares más importantes de este concepto de patrimonio desde lo que significa la cultura, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces decíamos que este patrimonio es la herencia del pasado de una persona o una comunidad mantenida hasta la actualidad y transmitida en las generaciones futuras. Y ahora vamos a hacer un énfasis en esta primera palabra, que es herencia. Y esta herencia está compuesta por un montón de factores. Una de estas, podemos denominar herencia, no es solamente una cuestión económica o territorial, sino que también tiene que ver con la familia. Que sigue, por favor. Nuestros genes, nuestros parentescos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, toda esta línea sanguínea o social también, si hablábamos de comunidad, que van definiendo cierta cuestión de ser humano y de cuestión cultural. También los bienes que recibimos también siempre en este concepto de recibir del pasado. También podemos hablar de territorios o de objetos específicos. Hablamos también de herencia cuando hablamos de nuestros sistemas de creencias. Y los sistemas de creencias tienen que ver nuestra religión, nuestro lineamiento político. Muchas veces el gran porcentaje de las personas continúan una línea política porque tienen mucho que ver con esto que heredamos de nuestro grupo familiar. La cosmovisión, esto en Jujuy esto se plasma y es más que claro. Los hábitos, las costumbres, cada familia tiene hábitos específicos, forma de hacer cosas, forma de realizar celebraciones, rituales, desde cómo nos levantamos y qué desayunamos. Cada familia tiene su ritual de empezar el día. Unos toman mate, otros les gusta el café con leche, y eso hace a nuestra herencia y nuestras historias, tanto familiares como grupales, como comunidades o colectivas, también forma esta herencia y un montón de otros factores. Todo esto que nosotros hablamos de herencia
constituyen nuestra identidad. Todas estas cuestiones que en cada uno de los individuos o incluso en cada una de las comunidades va a empezar a tener ciertas variaciones, nos van a identificar como individuos, ya sea como personas o como individuos comunitarios, cuando hablábamos de comunidad, que nos van a transformar en únicos. No existen dos personas iguales, como tampoco existen dos comunidades iguales. Y esto es importante a la hora del patrimonio, ya lo vamos a ver más adelante, porque nos identifica dentro de un conjunto y nos pone en una situación en la que nosotros podemos aportar a ese conjunto elementos particulares que enriquecen al final al conjunto, a la comunidad. Y ahora cuando hablamos de comunidad, en cualquiera de sus escalas, nuestra comunidad inmediata, nuestra comunidad provincial, nacional o incluso internacional, cuando hablamos en términos de patrimonio. Pero es muy importante esta línea que nosotros trabajamos de patrimonio, herencia e identidad, porque la que sigue, porque esta línea que tiene que ver con todo lo que nosotros recibimos como de nuestros antepasados, conforman nuestra identidad y nos transforman en individuos, también, la próxima por supuesto, pasa a nivel comunitario. Este grupo de individuos que son únicos, pero que en realidad tienen, al verse como en un grupo, tienen características sociales y culturales similares y nos transforman en una comunidad, hace que estos grupos, estos individuos sean únicos. La que sigue, por favor. No, a ver, faltó una ahí. Vuelve para atrás, por favor. Perdón, ahí. Hay un concepto. Ahí ya. Se colgó. Ahí compartimos de vuelta la presentación. Hablábamos que esta identidad nos define como individuos y que este concepto de identidad, de herencia y de patrimonio no es un capricho de algún grupo de personas que se dedican a conservar cosas viejas, sino que tiene que ver mucho con esto de conservar estas raíces, este lugar de donde venimos, no solamente hablando de cuestiones materiales, sino que también de cuestiones inmateriales y sobre todo también de todo lo relacionado al entorno en el que nosotros nacemos y nos desarrollamos. Este concepto de identidad o de herencia es muy importante porque nos definen como personas y nos otorgan características que nos permiten la que sigue, una y otra más. Y nos permiten, bueno, parece que y nos permiten posicionarnos de una forma muy particular y sobre todo mucho más, déjala ahí nomás, déjala ahí. Ahí está, volvé, sobre todo quiero hacer énfasis a la hoja, en este término que está al medio. Nuestra identidad es el resultado de nuestro pasado y de la combinación de nuestro pasado con nuestro medio ambiente. Así como heredamos genes de nuestros padres, también heredamos genes de nuestro entorno, o sea, características de nuestro entorno que nos hacen particulares. En Jujuy eso se manifiesta muy claramente. El entorno de las yungas, con el entorno de la quebrada, de los valles y de la puna, ha dado características sociales a los grupos que han vivido ahí muy marcadas, y se evidencian en estas expresiones, en nuestras formas de ser, en nuestras historias, y se ve de forma muy marcada. Ahora, cuando hablamos de patrimonio, la que sigue, cuando hablamos de patrimonio podemos decir que hay bienes patrimoniales de distintos tipos, naturales o culturales, y dentro de los bienes patrimoniales culturales tenemos, la que sigue es los materiales, esos bienes que nosotros podemos tocar, los podemos palpar con las manos, y los inmateriales, que son no los que tocamos directamente con las manos, sino que más
más que nada, no, volumen no, sino que podemos sentirlos y vivirlos. Pero, que acá hay una trampita, la mayoría de estos bienes patrimoniales inmateriales siempre están asociados a un objeto material. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la gastronomía, que es un bien patrimonial inmaterial, hablamos también de los platos. Los platos los podemos tocar. Un tamal lo degustamos, lo sentimos, pero no solamente es el tamal el producto final, sino el proceso con el que se elaboró y los saberes con el que se elaboraron. Así pasa con el conjunto de bienes patrimoniales inmateriales. Ahora vamos a esperar un segundito que volvamos a la presentación. Bien. La 6, esa ahí. Bueno, entonces decíamos que el patrimonio, esta herencia que nosotros recibimos del pasado, no cualquier cosa es patrimonio. No todo lo que recibimos de nuestro pasado es patrimonio. Y no todo lo que recibimos de nuestro pasado es susceptible a que nosotros lo preservemos, sino sería imposible vivir si nosotros conservamos todo ahí. Tenemos que tener algún criterio para empezar a determinar qué es de lo que nosotros hemos recibido, qué es lo más importante para nosotros. Y ahí empiezan a aparecer unas cuestiones que tienen mucho que ver con quién ve el bien considerado de importancia, qué se considera importante y en función a qué. Y empezamos a decir que estos bienes atestiguan nuestra herencia, nuestra identidad, nuestra cultura, el lugar de donde venimos, y a los que nosotros les otorgamos, y acá empieza a aparecer otro concepto, valor. Pero no hablamos de valor económico. Eso en cuestión de patrimonio hay que sacarlo de una primera mirada. Sí hay que verlo a futuro, pero sí en la primera mirada nunca hablamos de valor económico. Sí hablamos de, la que sigue por favor, de valor simbólico. Eso significa que un bien no es importante por su materialidad, por cómo está construido, por qué materiales tiene, sino por lo que representa para nosotros como individuos o para nosotros como comunidad. Puede tener valor histórico porque hace referencia a un hecho histórico importante de nuestra historia, ya sea a nivel local o a nivel provincial o al nivel que sea. Puede tener valor arquitectónico. Puede ser, por ejemplo, un edificio que no tenga ninguna relación con algún elemento histórico o con algún arquitecto emblemático, pero que sí tenga una materialidad, un sistema constructivo, un estilo arquitectónico que realmente lo haga importante y que la comunidad lo identifique como tal. Puede tener valor científico, o sea que es fuente de conocimiento y de información de nosotros como comunidad. Puede tener valor artístico, educativo o el último, valor universal excepcional, que ya vamos a ver al final qué significa esto. La que sigue todavía. Pero también, además de la valoración, esa valoración, como dijimos hace un rato, se da en función a quién lo mire y desde dónde lo mire. Y ahí empezamos a ver que el patrimonio tiene distintas escalas. Y acá es importante para ustedes para identificar esto. La primera escala es cuando nosotros un bien está relacionado solamente con una familia. Cuando una familia, y exclusivamente una familia, le otorga valor a ese bien. Y ese bien no es significativo para el vecino o para otra localidad. Pero, por ejemplo, no sé, algún artefacto que alguna persona recibió de sus abuelos. Yo, por ejemplo, siempre pongo como ejemplo una máquina de coser antigua que mi abuela le heredó a mi mamá. Mi mamá no la usa, pero la considera sumamente importante, no solamente por las características propias de la máquina de coser, sino porque la hace acordar a su abuela, a sus momentos que vivió con su abuela, y está puesta ahí como un objeto casi de contemplación para ella, y que ella sí quiere transmitírsela a mi hermana, por ejemplo. Pero esa máquina de coser es solamente importante para nuestra familia, para el vecino
es una máquina de coser y si en algún momento la puede llegar a ver tirada, lo más probable es que la deje tirada. Pero hay otros bienes que empiezan a trascender los límites familiares y empiezan a ser simbólicos, o ya una comunidad le empieza a otorgar valor. Cuando hablamos de comunidad empezamos a ver el ámbito ya de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestros vecinos, y acá empiezan a aparecer valores que, por ejemplo, están relacionados a puede ser una persona muy importante de la comunidad, algún lugar donde sucedió algún hecho histórico significativo para esa comunidad, algún edificio, algún elemento que sirvió para darle sentido a la propia comunidad. Pero como decimos, la escala y el límite de importancia queda para ese grupo de individuos comunitarios. Cuando ya trasciende ese límite y empieza a ser importante para un montón de comunidades, ya pasa al nivel provincial. Acá tenemos en Jujuy distintas declaraciones de bienes que son solamente de interés patrimonial provincial, porque hacen a la definición de nuestra identidad y de nuestra historia como jujeños, no como gente de San Salvador o de las Yungas o de la Quebrada de la Puna, sino como jujeños. Ese bien, por ejemplo, podemos hablar de la Plaza de los Dos Poderes entre la legislatura y tribunales. Eso nos define a nosotros como jujeños. Algunos pueden estar de acuerdo o no, nunca hay un consenso al 100%, pero en la mayoría de las personas eso sirve para darle un sentido de identidad y de pertenencia a un grupo en relación a una provincia. Lo mismo pasa a escala nacional. Hay bienes que trascienden ya el límite de la localidad en la que está asentado y nos definen como individuos, como por ejemplo podemos hablar del Cabildo de Buenos Aires. Pues ahí sucede un hecho histórico que nos identifica como argentinos, independientes de otra nación, y suceden una serie de acontecimientos que nos van a caracterizar y que todo el país va a identificar como propio. El Cabildo de Buenos Aires, por más que esté en Buenos Aires, es mi cabildo, porque es de mi país y es donde nació la patria en términos legales, se puede decir. Incluso materialmente también es importante porque tiene un sistema constructivo y una tipología arquitectónica que también lo hace relevante y ayudó a definir una serie de bienes arquitectónicos de determinada época que caracterizaron a la República Argentina, como fueron las construcciones coloniales. Y pasamos al último nivel, que es cuando un bien trasciende ya los límites de un país y empieza a ser considerado de importancia por distintas comunidades del mundo. Porque hacen, y así ya lo vamos a ver en el futuro, hacen al engrandecimiento de la comunidad mundial toda. Y si ese bien se llegara a perder, específicamente se dice que empobrecería a la humanidad. Entonces, es muy claro entender esto, sobre todo cuando empiecen a trabajar con bienes de patrimonio, se tiene que identificar clara la escala para saber quién va a abordar ese bien, quién es el responsable de la protección, pero ya lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Ahora, y esto sí es algo que ustedes tienen que tomar conciencia como responsables de áreas de cultura de sus municipios, que la declaración de un bien como patrimonio no es solamente la redacción de un cuerpo legal, de una normativa o de una ley, sino que implica una posición en función de ese bien patrimonial muy seria. Existe un procedimiento que yo lo voy a enumerar acá muy rápidamente, pero que empieza con la identificación del bien, que es muy probable que ustedes ya, por ser de sus comunidades, ya tienen identificado bienes que ustedes dicen, sí, este bien
ya sea natural, cultural, tangible, intangible, como sea, este bien es de valor porque nos identifica a nosotros como tales. Tiene determinada historia, y si ese bien desapareciera el día de hoy, a toda nuestra comunidad le afectaría o la empobrecería. Entonces ustedes ya deben tener identificado seguro una serie de bienes que a los que ustedes se sienten identificados y le otorgan valor. Ahora, en la declaración de un bien patrimonial, cualquiera de sus escalas, hay un paso que es muy importante, que es la identificación del bien. Hay que conocerlo a ese bien hasta el más mínimo detalle. Hay que conocer su historia, su materialidad si es que la tiene, su relación con los grupos humanos con los que ha estado relacionado, cuándo se fundó, cuándo apareció, si es natural, cuál ha sido su proceso evolutivo. Hay que conocerlo al detalle, porque cuando se declara un bien patrimonial hay que identificar lo que está acá en el tercer paso, que es el valor. Ese bien, ¿por qué es importante para nosotros? ¿Cuál es el valor que nosotros le damos? Como ya hemos identificado hace un rato, que puede existir valores de distinto tipo. Un bien puede tener varios valores, pero es importante que nosotros lo tengamos claramente definido, porque la preservación va a ser en función a esos valores, y por lo tanto lo tenemos que conocer perfectamente. Y esos valores son los que le dan la importancia, y es lo que lo destaca en función a otros bienes similares. Porque acá hay una cuestión muy importante que tienen que entender, que cuando se valora patrimonio, y como decíamos hace un rato, no todo lo que recibimos de nuestro pasado es patrimonio, y no todo lo que consideramos patrimonio se puede preservar, porque técnicamente es imposible. Los recursos siempre son limitados, nunca vamos a tener los recursos que nosotros queremos, pero por eso hay que ser muy conscientes a la hora de evaluar estos términos. Pero sobre todo hay que ser muy conscientes de que solamente se va a proteger lo que se ama. Entonces, de todo hay que buscar siempre lo más relevante, siempre lo más importante para la comunidad. Y en función a eso y a toda la investigación que hemos hecho, una vez que tenemos bien descrito el bien, hacer una declaración. La declaración se hace con distintas herramientas, pueden ser normativas, legislaciones, decretos, o simplemente una declaración de valor específica. Pero una cuestión muy importante es que cuando uno asume toda esta responsabilidad para llegar hasta la declaración de valor, también tiene que pasar al último punto, que es la protección. Por eso generalmente la cuestión del patrimonio siempre va relacionado a organismos estatales, porque los organismos estatales son los que tienen la capacidad de gestionar fondos para ejecutar acciones, o al menos que estemos hablando de bienes patrimoniales de escala menor en relación a una familia que los puede proteger. Pero es importante que siempre, cuando trabajemos de patrimonio, no queda solamente en una normativa y después nos olvidamos, porque todo patrimonio que nosotros lo consideramos como tal, que lo valoramos y lo ponemos en ese nivel con una declaración, debemos ser conscientes de que todo esto lo hacemos no para nosotros, sino para las generaciones futuras. O sea, porque nosotros hemos tomado parte de este pasado que ha dejado evidencias el día de hoy, que hacen a nuestra identidad, que nosotros valoramos, y tenemos el interés de transmitir esto a nuestros hijos y a nuestros nietos, para que sientan el mismo grado de relación y la misma identificación con ese objeto, ¿no? Y con esa identidad cultural. ¿A qué sigue, por favor? Decíamos que, bueno, existen, acá esto es un ejemplo muy rápido que voy a dar, porque esto Valentina lo va a desarrollar con mayor profundidad, pero existen las declaraciones municipales. Acá, por ejemplo, tenemos una ordenanza
que declara de valor patrimonial a distintos bienes de San Salvador de Jujuy. Estas son, porque son las imágenes o los documentos que uno tiene más a mano. La catedral, ya vamos a ver que incluso hay bienes que tienen valoración en distintas escalas, porque la catedral es importante para San Salvador de Jujuy como municipio, porque hace a la vida de la comunidad de San Salvador de Jujuy y a su historia, pero también tiene valoración nacional, como un bien de patrimonio con valores arquitectónicos, por su estilo arquitectónico, por su historia. Entonces el municipio de San Salvador lo declara así, la provincia también lo declara, ya lo vamos a ver más adelante, y también la nación la declara con valor patrimonial. Y acá el ejemplo de abajo, que está en la misma normativa, es la Facultad de Ciencias de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, que es declarada de valor patrimonial municipal, la que sigue. Lo mismo pasa a nivel provincial, tenemos un montón de ejemplos de bienes de patrimonio declarados patrimonio provincial, como el monumento a los héroes de la independencia y la torre de Santa Bárbara en Humahuaca, valores artísticos y valores históricos, simbólicos. Como decíamos recién, un bien puede tener distintos tipos de valoración. Esto hace el monumento a los héroes de la independencia, hace referencia a un acontecimiento histórico que tiene que ver con la lucha de la independencia y la participación del pueblo jujeño en esa lucha. Hace referencia también a un valor artístico por el autor de la obra. Entonces vemos que ahí que un bien puede tener distintas valoraciones, por eso es importante estudiarlo a fondo para ver qué representa de nuestra cultura cada uno de los bienes. La que sigue, por favor. Y la siguiente escala, que son los bienes de patrimonio mundial, que ya, bueno, eso ya, perdón, del patrimonio nacional, que ya lo maneja un organismo nacional llamado Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos, que se encarga de identificar estos bienes que son simbólicos y representativos para todo el país, para todos los argentinos. Acá en Jujuy tenemos un montón de estos objetos, principalmente relacionados a bienes arquitectónicos, muchas de las capillas de la quebrada de Humahuaca, la Casa de Gobierno, la Catedral, el conjunto escultórico de Lola Mora, que acá tenemos un ejemplo de eso, el mismo monumento a los héroes de la independencia de Humahuaca, o el casco histórico de la ciudad de Humahuaca, sitios arqueológicos como Coctaca o Pucará de Tilcara. Son elementos que el conjunto de la nación los identifica como bienes que son representativos para todo el país y que hacen a nuestra identidad como país, como República Argentina. La que sigue, y por supuesto, en la última escala, volvemos una para atrás, por favor. Y por supuesto, ahora, bueno, volvemos mientras tanto vamos hablando, la última escala, que es la Declaración de Patrimonio Mundial, que tiene que ver con esto, como decíamos al principio, estos bienes que trascienden los límites geográficos de un país y son importantes y son simbólicos y representativos para toda la humanidad, porque acordémonos o démonos cuenta que la humanidad en realidad es la conjunción de un grupo de comunidades, así como los distintos individuos conforman una comunidad. Bueno, distintas comunidades conforman a la humanidad toda, y cada comunidad tiene su identidad, así como cada individuo tiene la suya. Entonces estos organismos internacionales, como por ejemplo como es la UNESCO, inicia un proceso que es, después del periodo de las dos guerras, a identificar bienes que son significativos para toda la humanidad y a redactar, en primer lugar, normativas o reglamentos o convenciones para la protección de estos bienes naturales y culturales, y de la cual en la provincia de Jujuy tenemos dos. Quebrada de Humahuaca,
y un segmento del Capañán Sistema Vial Andino, que nosotros tenemos un segmento entre Santa Ana y Valle Colorado, que es uno de los segmentos más representativos de este bien internacional como es Capañán, el Camino del Inca. Y la Quebrada Humahuaca, que a pesar, bueno, de todas las complejidades que tiene, es un sitio extremadamente extenso, diverso, muy complejo desde distintos factores culturales y naturales, por su extensión, por las características, que sigue siendo muy representativo y simbólico para todo el mundo. A la siguiente, por favor. Sí, creo que... Sí. Y estos bienes, cuando se declaran, son incluidos en una lista, que simplemente es una lista de bienes culturales o naturales que tienen valor para el mundo, y estos bienes que empiezan a tomar importancia en función al periodo, como decíamos recién, de las dos guerras, donde realmente la humanidad sufrió una devastación importante, principalmente en Europa. La destrucción que sufrió Europa, parte de África y Asia, sobre todo por la Segunda Guerra Mundial. Entonces la humanidad completa empieza a tomar conciencia de la pérdida, y acá es importante este concepto de la pérdida de estos bienes que son la representación material de nuestro pasado. Por ahí es más fácil identificar nuestra herencia y nuestra historia cuando nosotros tenemos algo que podemos ver o tocar y donde identificamos esa identidad. Por eso empiezan a aparecer monumentos arquitectónicos, los arqueológicos. Este concepto empieza a evolucionar. Hoy estamos hablando mucho más sobre paisajes culturales, como la Quebrada Humahuaca, sobre itinerarios culturales donde ya la naturaleza y la cultura están tan interrelacionadas que se detecta que una modifica a la otra y se interrelacionan. La que sigue, por favor. Este es un concepto que va evolucionando también en el tiempo, no es una cuestión estática, pero todo se enmarca, toda esta cuestión de la preservación del patrimonio mundial se enmarca en esta convención, y resaltando la palabra convención, sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural del año 1972. ¿Y por qué digo convención? Porque a muchos les cuesta identificar que esto tiene el mismo rango que la Convención de los Derechos del Niño, donde Argentina también es parte integrante y firmante de esta convención. Entonces, cuando la Argentina propone y nosotros proponemos un sitio y se declara, por el simple hecho de presentarlo y conseguir esa declaración, estamos obligados a preservarlo. Y no solamente hablo del Estado provincial, que tiene la administración de los bienes, también va a pasar a nivel municipal o provincial o nacional, sino también de los individuos, de cómo se relacionan los individuos con ese patrimonio y el respeto y la valoración que tienen los individuos para el patrimonio. Por eso decíamos en una diapositiva recién que no se puede proteger lo que no se ama. Por eso es importante que nosotros como administradores, y que ustedes también lo van a hacer desde sus municipios, logremos generar conciencia en la comunidad del cuidado del patrimonio, porque hace a nuestra identidad, a esos elementos que nos permiten tocar nuestro pasado, nuestra historia, ¿no es cierto? Y acá la convención tiene en su articulado, que es importante resaltar estos conceptos, que dice que constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural está cada vez más amenazado de destrucción, lo mismo pasa en cualquiera de las escalas del patrimonio, no solo por las causas tradicionales de deterioro, como puede ser el paso del tiempo, el mal uso, el cambio climático o factores de riesgo de las zonas en las que está inserto, sino también por la evolución de la vida social y económica, que agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temible.
el desarrollo urbano afecta al patrimonio, por lo tanto tenemos que ser conscientes de eso y ponderar nosotros a la hora de valorar qué es para nosotros más importante, si el desarrollo urbano o la protección del patrimonio. Que ojo, ¿no? Estas cosas pueden convivir perfectamente. Ustedes cuando si se van a empezar a trabajar con el patrimonio, tienen que saber que estas cosas pueden convivir. El tema es cómo conviven. O sea, la discusión no está en si conviven o no, pueden convivir las dos. El tema es sentarse y discutir en cómo conviven. La que sigue, por favor. Y acá específicamente una cuestión importante en el artículo 11 de la Convención, que dice que a base de inventarios presentados por los Estados partes, esta cuestión de identificar, que hablábamos de identificar los bienes, ustedes también lo pueden hacer a escala local, la identificación de distintos bienes y sus características y su valoración, eso es un inventario. Es bueno que en este caso para el patrimonio mundial está especificado en el párrafo 1, que se llevará día a día, y se identificarán como la lista de patrimonio mundial, en la que están todos los bienes del patrimonio cultural y natural, o los mixtos, o los paisajes culturales, o los itinerarios, pero que se consideren de valor universal excepcional. Eso que veíamos en las primeras diapositivas, que es un bien que es considerado único y excepcional a nivel mundial. O sea, no hay otro bien igual que la quebrada de Humahuaca, y no hay otro bien igual que el Capañán en el mundo entero. Y esa es la importancia. Y todo esto se declara en función de una determinada cantidad de criterios. Los criterios son una especie de preguntas que las respuestas justifican este valor universal excepcional. La que sigue. Entonces, ahora, esto ya más entrando en mi área, que es el tema del patrimonio mundial, ¿por qué se declara un sitio de patrimonio mundial? Pero que también se puede aplicar a las distintas escalas, nada más que cambiando por ahí la valoración. Y se declara un bien de patrimonio mundial porque considerando este deterioro, esta posible desaparición de un bien, esto podría implicar un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo. O sea, que hace referencia específica que un bien de una cultura específica puede llegar a empobrecer a la humanidad completa. Y es por eso que es tan importante su conservación, porque nos define a la humanidad como en su conjunto. Y hay tres requisitos importantes para que un bien sea declarado patrimonio mundial. El primero es que el bien, ya sea quebrada de Humahuaca, vamos a poner de ejemplo, o Capañán, deben tener valores universales excepcionales. ¿Eso cómo se hace? Investigándolo, estudiándolo, identificándolo y demostrando que esos bienes tienen valor universal excepcional en función a determinados criterios, que es lo que nosotros manifestamos. La segunda, porque responde a estos criterios que decíamos recién, culturales y naturales, según están establecidos a la Convención. Hay 4 criterios naturales y 6 criterios culturales, y 4 naturales. Y la última, porque posee un alto grado de integridad y autenticidad. ¿Qué significa esto? Que el bien se conserva de la mejor manera posible, a pesar de su historia. O sea que tenemos nosotros, vamos a poner el ejemplo de una casa, por ejemplo, que nosotros consideramos valor, que está íntegra, que se mantiene como fue originalmente, y sobre todo que es auténtica, o sea que no es una reconstrucción, no es algo que se destruyó y nosotros después lo volvimos a hacer, aunque sea lo más exactamente igual posible. Eso ya no es auténtico, no es el edificio original, no es la construcción original, por lo tanto no se considera de valor. Estos conceptos también son importantes en cualquiera de las escalas de patrimonio que consideremos, y por eso es importante a la hora de intervenir
y de declarar y de intervenir un bien. Un bien tiene que ser auténtico, hay que ver cuál es su estado de conservación. Si el bien está muy deteriorado, no tiene sentido entonces conservarlo. Nosotros tenemos que ponderar hasta qué grado de inversión tenemos que hacer nosotros para revitalizar ese patrimonio, y ya cuando el grado de alteración o el grado de intervención es demasiado alto, ya empieza a perder autenticidad. Entonces siempre hay estas cuestiones, hay que ponderarlas y analizarlas. La que sigue, creo que esa fue la última. Bueno, hemos llegado al final. Esos son unos conceptos muy generales sobre patrimonio, para empezar a hablar sobre patrimonio, pero sobre todo que espero que sirva para todos aquellos la gente, ustedes que están trabajando en los municipios, en las áreas de cultura y que quieran trabajar la temática patrimonial, empiecen a tener estos conceptos generales, pero sobre todo que sepan que desde la provincia, desde la Dirección de Patrimonio, de la Coordinación de Patrimonio Mundial, las puertas están abiertas para trabajar de forma colaborativa, porque hay un concepto, y sobre todo que se aplica mucho en el país: una persona sola no puede proteger un bien patrimonial, y es importante empezar a establecer redes colaborativas. Primero porque hay mucha gente que debe intervenir en la investigación y en la valoración de un bien, porque por más que sea una cuchara la que se va a proteger, siempre hay distintas personas que tienen que intervenir. Algunos estudiarán la historia de la cuchara, otros estudiarán la materialidad de la cuchara, pero es importante que empiecen a darse cuenta que es importantísimo trabajar de forma colaborativa, y sobre todo porque nadie es dueño de la verdad. Y eso es muy importante, porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que por un lado están los saberes técnicos, por otro lado están los saberes científicos, y por otro lado están los saberes comunitarios. Y es importante interrelacionar todos esos saberes para tener un mejor resultado, que es asegurar que los bienes patrimoniales se transmitan a las generaciones futuras. Así que bueno, eso es a rasgos generales. Espero que les haya servido, y bueno, si tienen alguna pregunta, acá estamos para responderlas. Todo en un drive y ver de compartírselo, pero sí les quería pedir que vayan identificando, seguramente en nuestra próxima clase será de acá a 2 semanas, ya les vamos a estar avisando, que vayan identificando en su lugar un bien, un sitio, un conjunto de bienes que les parezca que son representativos, que realmente consideren que tienen un valor único y tienen un valor realmente importante, identitario para su comunidad, ¿sí? Para la sociedad local, o quizás hasta para la sociedad, para toda la provincia. No les estoy pidiendo ya que hagan el desarrollo, pero sí que vayan identificando, que vayan pensándolo, que vayan viéndolo, porque en la próxima clase lo que vamos a hablar un poco más es también no solamente nos vamos a meter un poco más en toda la normativa existente, ¿sí? Todas las leyes que existen de protección, vamos a empezar a hablar un poco más también de patrimonio inmaterial, de artesanías, de arqueología, pero también de cómo se puede llegar a confeccionar la documentación para una declaratoria, y de qué se trata y cómo se logra y cuál es la normativa al respecto. Entonces, más que nada para que utilicen y aprovechen también esto para hacer todas las preguntas posibles, porque van a empezar a surgir una vez que ustedes se empiezan a ver como gestores patrimoniales. Entonces, que puedan empezar a identificar un edificio, un sitio, un conjunto de bienes que les parezca, que consideren que es importante poder preservar, ¿sí? en su localidad, para que lo podamos también, vamos a tener un ratito de discusión, porque me parece que eso es fundamental, para poder ir viendo qué documentación hace falta. Y en este marco no hace falta que sea uno solo, puede ser uno, pueden ser dos, si no se deciden, no hay ningún problema, pero que empiecen a buscar a partir de esa identificación documentación histórica, ¿sí? Que empiecen a conocer un poco más allá de que, no sé, la biblioteca popular es súper importante y es un lugar en el que todos desde niños estuvimos participando y tiene muchísimo valor para la comunidad. Ese edificio, empecemos a buscar cuándo fue creado, quién lo construyó,
cuál es la técnica constructiva, lo que sea que vayan encontrando, no solamente a nivel documentación, sino también en fotografías antiguas, fotografías de diarios, y en conversar con los vecinos, en las personas mayores del pueblo, todo este tipo de información, de cómo buscar la información y cómo darle forma a un proyecto para declaratoria o a un dossier, me parece que es fundamental que lo vayamos conversando, pero para eso quisiera que ya a partir de hoy, cuando termine esto, o ya mismo, empiecen a pensarlo.